Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Es siempre un gozo, un gran placer para mí poder llegar a su hogar, poder llegar a su cuarto. Quizás algunos están viendo este programa en un hospital, o quizás están viendo este programa como muchos que nos han escrito. Están viendo este programa de Fe Victoriosa en las prisiones. Les queremos una vez más saludar a todos esos prisioneros. Estamos orando por ustedes. Gracias por sus cartas, gracias por sus testimonios. Créanos que Diana y yo, siempre que recibimos sus cartas, oramos por ustedes. Estamos agradecidos con el Señor por cada uno de ustedes y estamos orando que ahí donde usted está creciendo y pronto va a salir y saldrá con la palabra de Dios en su corazón para ser de bendición donde quiera que usted va. Estamos viendo este programa, ¿verdad? En estos tiempos que estamos, estos programas, la fe y cómo obra. La fe y cómo obra. La última vez que estuvimos en el programa anterior, estuvimos viendo quién es el que tiene esa fe. ¿Quién tiene la fe victoriosa? ¿Quién tiene esa fe? Nos damos cuenta que toda persona que ha nacido de nuevo tiene esa fe. Esta fe no es la fe humana. La fe humana tiene su límite. Esta es la fe de Dios. La clase de fe que Dios tiene.
la clase, porque la fe que Dios nos da, Él nos da a través de su palabra. Ya estuvimos leyendo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, las escrituras fundamentales, Hebreos el capítulo 13, el versículo 13. Hebreos el capítulo 11, el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego el apóstol Pablo nos dice también en 2 de Corintios el capítulo 5 y el versículo 7. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol Pablo por Espíritu Santo nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que el creyente debe de vivir todos los días de su vida por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces estamos viendo estas escrituras, estamos viendo quién es el que tiene la fe y nos damos cuenta que todo creyente que ha nacido de nuevo ya tiene la fe de Dios. Vemos en Romanos el capítulo 10 y el versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, esta es la palabra de Dios, no la palabra de hombre. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice en tu boca y en tu corazón. El versículo 9, este es el versículo 8. Quiero explicar un poquito eso porque es una clave. Este es un principio muy importante de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice una vez más Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escuche bien, dice en tu boca y en tu corazón. Qué importante es para el creyente, para todo creyente, confesar la palabra de Dios. La palabra de Dios sale por tu boca y entra en tu corazón. Ese es un principio. Lo que sale por tu boca entra a tu corazón. Es lo que Jesús dijo, que es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tú estás hablando la palabra por tu boca, la palabra llega a tu corazón. Por eso Dios le dijo a Josué, el capítulo 1 de Josué, el versículo 8, donde Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces todo te saldrá bien. Entonces vemos aquí que es una ley bíblica, una ley que Dios, un principio y ley que Dios estableció, que cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca y la hablas, entre más la hablas tú, más tu corazón la está creyendo, la está recibiendo. Muchas personas no confiesan la palabra, están confesando todo lo negativo, están confesando todas las cosas que le están pasando, y eso no es fe. Están hablando duda, están hablando temor, y entre más hablan eso, más está llenando su corazón de lo que está saliendo por su boca. Están hablando temor, y cuando hablan de temor está entrando en sus corazones. Ahora, vemos eso, que Romanos el capítulo 10, versículo 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego el versículo 9 dice, porque si confesares con tu boca, fíjese otra vez, ya dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte espiritual, salvo de las tinieblas, salvo de la maldición de la ley que existe por causa del pecado. Serás rescatado, serás librado del peligro y puesto en un lugar seguro en Dios. Ahora, otro término que se usa también, que significa lo mismo, es nacerás de nuevo. Vas a nacer de nuevo a la familia de Dios. Entonces, estamos viendo, versículo 9, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego vemos también en Romanos el capítulo 12. Vaya conmigo a Romanos el capítulo 12.
Romanos el capítulo 12, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 2. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a masticar esto. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, porque usted tiene unas verdades muy importantes. Aquí Pablo está diciéndole al pueblo de Dios, a los romanos. En este caso, la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, porque la palabra es para nosotros. Usted aplíquela para usted. Dice así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego en el versículo 2, el apóstol Pablo nos enseña por el Espíritu Santo cómo podemos lograr hacer eso. ¿Cómo podemos lograr ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él? Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el versículo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo nos está diciendo que mientras que nosotros sigamos pensando de la misma manera que pensamos toda nuestra vida, si nosotros seguimos con nuestro entendimiento pensando las mismas cosas del mundo, así como el mundo habla, así como el mundo piensa, así como el mundo es, la palabra de Dios dice, no os conforméis, no te pongas en el mismo molde del mundo. Y muchos cristianos sí están en el molde del mundo, porque tienen temor como el mundo tema, piensan como el mundo piensa, habla como el mundo habla. Así estamos, pero la Biblia dice que usted y yo podemos ser transformados, dice la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es nuestra mente, y eso es donde nuestra alma se compone de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Nuestro espíritu es el verdadero hombre, la verdadera persona. Yo soy espíritu, tú eres un espíritu. Tú no tienes un espíritu, tú eres un espíritu, y tú tienes un alma y vives en un cuerpo. Eso es el orden bíblico. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Mi espíritu y mi alma viven en este cuerpo físico. Tu espíritu y tu alma viven en ese cuerpo tuyo, es templo. Este cuerpo es templo de tu espíritu. Y si tú has nacido de nuevo, también eres templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reside en tu espíritu. Ahora, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros, el creyente, puede ser transformado. Ahora, escuche bien esta palabra. Esta palabra transformado que menciona aquí Romanos 12:2 es la palabra que nosotros conocemos en griego. La palabra griega para la palabra transformados es la palabra metamorfosis. Esa palabra metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Metamorfosis es el proceso de una carapila, ¿verdad? Una carapila que es un gusano. Ese gusano, en ese estado en que está, no es un gusano maduro. No es un gusano perfecto, un gusano ya en la posición adulta, en el lugar ya de madurez. Todavía está en su nivel de infancia. Está todavía en su nivel, ¿verdad? Nace como gusano. Es una carapila. Y se arrastra, y se sube las ramas, come hojas, y está creciendo, pero no ha madurado todavía. Y luego ya cuando es tiempo de que madure, es tiempo que sea
el propósito por lo que nació. No nació para ser un gusano. No nació para arrastrarse toda su vida y morir en esa condición como carapila. No, después él hace una cupulla, ¿verdad? Y luego de ahí sale una hermosa mariposa. Una hermosa mariposa que ahora está volando. Y si usted nota y se fija usted a esa mariposa, no se ve nada. Nada, ahora tiene un poquitito en la cabeza o algo, ¿verdad? Pero no se ve nada de lo que tenía ese gusano. Ese gusano que andaba arrastrándose en la tierra, ¿verdad? Esa carapila, ahora usted ve que es una hermosa mariposa. Ese gusano pasó por un estado de metamorfosis. Fue transformado de una carapila a una hermosa mariposa. Así la palabra de Dios nos está diciendo, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que el creyente también puede ser transformado. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué podemos renovar nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, usted y yo empezamos a transformar nuestra manera de pensar. Oh, escuche bien, por favor. Estamos hablando de la fe y cómo obra. La palabra de Dios es fe y la fe tiene un poder. Ya vemos de que la fe fue lo que creó todo el universo. Hebreos el capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que no se veía fue hecho lo que ahora se ve. Que ahora dice que por la fe entendemos haber sido constituido. Esa fe tiene un poder creativo, es la fe de Dios. Ahora, no quiero perderlo, quiero que usted siga conmigo. Esto es de suma importancia, de que usted pueda percibir esto, de pueda entender esto. La fe tiene un poder tremendo para transformar. Es la palabra de Dios en nuestro corazón que empieza, primeramente principia por nuestros ojos. Tenemos que leer, y por nuestros oídos. Usted tiene que oír la palabra. Tiene que leer la palabra. Hoy, querido hermano, querida hermana, es de suma importancia que tú no solamente cuando vas a la iglesia o no solamente cuando sale el programa de Fe Victoriosa, tú estás escuchando la palabra. No. Todos los días tú debes de ir a la palabra de Dios para que tu mente empiece a ser renovada, tú empiezas a entender. Fíjese lo que pasa. Dios nos dio sus pensamientos y sus caminos y la manera como Él quiere que nosotros vivamos, como Él quiere que nosotros nos comportemos, la manera como nosotros debemos de hablar, la manera como nosotros debemos de actuar. Fíjese, usted y yo nacemos con un carácter pecaminoso, un carácter de este mundo. Somos del mundo, pensamos como el mundo, hablamos como el mundo, nacemos de nuevo. Y en nuestro espíritu humano ahora tenemos la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Pero nuestra alma todavía es muy carnal. Nuestra alma todavía es muy mundana. Nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento todavía tiene los pensamientos del mundo. Tiene los pensamientos que tenían antes. Tienen las costumbres que teníamos antes. Muchas veces también los hábitos, adicciones al cuerpo, adicciones a los vicios que teníamos antes. Ahí están en el cuerpo, ahí están en el alma. Pero fíjense lo que la palabra de Dios empieza a hacer. La palabra de Dios tiene poder. Cuando usted empieza a renovar su entendimiento con la palabra de Dios, esto es de suma importancia. Lo que usted está haciendo, usted está cambiando esos pensamientos negativos, esas cosas que usted ya tenía negativamente del mundo, ahora usted los está reemplazando con los pensamientos de Dios. Porque la palabra de Dios principió primero en los pensamientos de Dios. Su mente, sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es una revelación. La Biblia es una revelación de la mente, del carácter, de la voluntad y del ser de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. Eso es lo que la palabra de Dios es, la Biblia. La Biblia es la mente. Es una revelación
la Biblia es una revelación de la mente, de la voluntad, del carácter, del ser, de un infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esa revelación. Y por eso cuando usted empieza a meditar en la palabra, a oír en la palabra, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está viendo la revelación. Dios nos está revelando. Dios está revelándose a usted. Está revelándole su mente. Le está revelando su voluntad. Porque la palabra de Dios es su voluntad. Dios le está revelando a usted a través de su palabra, a través de esta revelación, le está revelando su carácter. Y la palabra de Dios nos empieza a transformar. ¿Cómo? Empezamos a cambiar la manera como pensamos. Nunca vamos a poder cambiar lo que somos hasta que no cambiemos lo que pensamos. Primero son los pensamientos y la palabra. Estamos viendo el tema, la fe y cómo obra. La fe y cómo obra. Bueno, ya estamos viendo que la palabra de Dios es fe y esa fe obra de esa manera. Usted la pone en su boca, entra en su corazón y eso empieza a transformar su vida, empieza a transformar su ser. Ahora, otra escritura que quiero usar en este tema, la fe como obra, y estamos viendo que todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo tiene esa fe. Si tú has nacido de nuevo, tú ya tienes esa fe. Lo único que tú tienes que hacer ahora es ejercitar esa fe y hacer que esa fe crezca a través de la palabra de Dios. Ahora, a todos nosotros Dios nos da el mismo nivel de fe, la misma medida de fe. Dice la palabra de Dios que nos ha dado a todos la misma medida de fe. Ahora, en Primera de Juan, el capítulo 5, del verso 1 al 5, ya es las escrituras que nosotros citamos, ¿verdad? De fe victoriosa, pero queremos leerlo ahora del versículo 1, porque el versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence? Es el versículo 4 y 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vamos ahora a las Escrituras y vamos a leer del verso 1 al 5 de Primera de Juan. Porque usted va a poder ver ahí, ¿verdad? La fe como obra, pero la importancia también de obedecer la palabra de Dios en esa área de nuestras vidas. Ahora, capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1 al 5. Dice esta palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, porque es lo que significa Cristo, el ungido de Dios, Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el verso 1 al verso 5. Bueno, quiero ahora compartir antes de terminar, porque el tiempo se nos ha avanzado, y quiero hacer una oración con todos los que quieren poner la palabra de Dios por obra en sus vidas. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya vimos también, y ya lo citamos, Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Ahí donde estás. Entrega tu corazón a Cristo a aquellos que no han hecho esa oración. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron, pero aquellos que no lo han hecho, ora esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, creo con todo mi corazón, repito eso conmigo, Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente, y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy salvo. Gracias, Padre. Amén
Amén. Te felicito por haber hecho esa oración y esa decisión tan importante en tu vida. Quiero y te animo que nos escribas o llámanos al número que aparece en tu pantalla o escríbanos. Ahora, todos aquellos que viven en la área de Los Ángeles, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, ¿verdad? Le invitamos a que usted venga a Centro Palabra de Fe. La dirección está en la pantalla. Llame el número de teléfono también para el horario de los servicios. Ahora, si usted viene a visitarnos, porque este programa sale por todo el mundo entero, si usted viene a visitar a algunas personas familiares aquí en Los Ángeles, visítanos también. Queremos conocerlos. Ahora, usted puede llamar a ese número que está en su pantalla. Usted en esta oración, mande sus peticiones, escríbanos y nosotros le contestaremos. Bueno, hasta la próxima vez. Se despide de ustedes con este programa de Fe Victoriosa. Pastor Ricardo Escobedo. Hasta la próxima. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.